Hoy es un tema, creo que dos temitas muy sencillos, básicos. Ujú. Primero trata sobre la forma musical. ¿Qué tan importante es el uso de la forma musical en una composición? El segundo tema va ligado al primero, que sería más o menos, no sé si creo que no todos conocen el concepto de forma musical. Hablaremos también un poquito de eso, si está de acuerdo. Y la segunda está ligado es cómo definimos qué forma musical utilizar cuando tenemos una idea musical que está girando en nuestra cabeza pero no sabemos exactamente qué es, cómo la aterrizamos a una forma musical. Entonces, dos Ujú. temas por ahí. Bueno, primero a mí me gustaría saber, primero opiniones de mis colegas que me están escuchando por orden. ¿Qué es a qué se refiere este, digamos, ese término, forma musical? Como cada uno de ellos entiende esta cosa. Sí, podemos repasar la pregunta. Sí, no sé si alguien quiera participar o hablo yo. ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten? Es simplemente qué sería la forma musical, cómo la utilizamos dentro de la composición. ¿Alguien puede opinar algo? Bueno, no hemos hablado en realidad mucho de esto dentro de la clase. Ujú. Entiendo que una forma musical es una estructura en cuanto a lo que vamos a escribir. Eh, Estructura también marcada en cuestión de precisamente vamos a tener un mapa sobre lo que vamos a escribir en cuanto a partes de la obra, ¿no? Ujú. En base a esto, pues utilizamos formas binarias, pueden ser formas ternarias o una muy famosa que es la forma sonata, el concierto, o dentro de esto varias pequeñas formas como el vals, la suite, el rondó, ¿no? Es que son precisamente como mapas para estructurar una obra. No sé, los demás. Ujú. Pues obviamente sí, si vamos a hablar de esta, este fenómeno, más bien, tenemos que utilizar palabras que han llegado a la música de otro tipo de, digamos, de las artes. Obviamente, forma, en mi opinión, musical, es una palabra de arquitectura. Pues en pocas palabras, si nosotros, por ejemplo, hablamos de una casa, nosotros estamos pensando qué es lo que qué espacio vamos a ocupar para una casa, cuántas paredes vamos a construir, a levantar, de qué manera vamos a dividir todas las habitaciones, qué espacio va a estar responsable por ser el baño, ¿verdad? La cocina y todo. Entonces, en caso, perdón, de la forma musical, es básica mismo, es arquitectónica, es de construir una tal y tal pieza. Pues en este caso, no sé, detrás de cada pared siempre existe un material principal. Algunas paredes se están haciendo de ladrillo, ¿verdad? Entonces, si vamos a observar, pues las paredes increíbles, ¿verdad? Hechas así de cantera, así de la época eh, incluso prehispánica, entonces también es una característica muy aplicable a la música. Por ejemplo, yo tengo que preguntar otra vez a los colegas que nos están viendo, y nos están escuchando. Por ejemplo, todos más o menos ubican el mero inicio, ¿verdad?, de la Sinfonía número 5 de Beethoven, ¿sí? Entonces, mm,
¿qué es lo que pueden decir al respecto de, por ejemplo, 2 primeros minutos de esta música? Si vamos a suponer que un par de páginas de primer movimiento representan una tal pared, ¿verdad? De este palacio gigantesco, ¿verdad? De la Quinta Sinfonía, que dura de fácil 35, 40 minutos, ¿verdad? ¿Cuál es el ladrillo principal con que Beethoven está construyendo esta pared? ¿Alguien podría contestar la pregunta? O sea, hasta de alguna manera yo puedo, ahorita no sé si Maestro Jesús tiene acceso a YouTube, pero pues yo puedo simplemente eh, cantar o incluso tocar. Aquí, si me escuchan, puedo utilizar mi piano. Entonces, ese es el inicio. Entonces, para decir que si es la forma sinfónica, tenemos que saber cuál es el ladrillo de esta forma. ¿Quién podría contestarme? ¿Alguien quiere opinar? Pues yo creo que principalmente al ser una obra clásica, es la forma sonata, que No, es un... pues definitivamente, maestro, eso no es necesario ahorita hablar de estas cosas tan científicas, que obviamente sí es la forma sonata, pero pues simplemente con qué ingrediente Beethoven está construyendo esa primera pared de su fantástico palacio. ¿Con qué ingrediente? Hablaríamos del motivo, ¿no? Que No, muchas pues veces... todavía podemos decir que leitmotivo, sí, o algo así, pero todavía leitmotivo, eso algo tiene que ver con la ópera, con todo lo que se trata de básicamente un concepto melódico que pertenezca nada más a un solo personaje. Leitmotivo es definitivamente solamente el asunto operístico, pero aquí yo solamente quiero escuchar más bien de colegas que participen, por favor, ¿con qué remedio Beethoven está haciendo su construcción? Perdón. Ya después de haber tocado así. Además, mira, a mí me gustaría de verdad que no duermen, chavos, porque también tienen que participar. Esto sería una plática mucho más productiva si participan, si contestan mis preguntas. Ok, yo lo que entiendo de la pregunta, maestro, es eh, ¿con qué se construyó la pieza? No, Estoy, yo solamente estoy o sea, preguntando con qué se está construyendo no toda la pieza, sino solamente, digamos, ok, primeros 30, vale, vale. 30 segundos de la música. Ok, ¿Con qué ladrillo? Ujú. con el ladrillo de que todos conocemos, ¿no? Con el ta Sí, ta ta tan. Es una exacto, ideita sí. tan chiquitita, Ajá, pero se hace gigante con esta sinfonía y más que exacto. nada se escucha, o sea, sí hay momentos en el que varía, pero no se pierde jamás la idea. Exacto. Entonces, sí, los músicos están utilizando de verdad un término que es muy, muy amplio, pero en general es el ritmo, ¿verdad? Es una estructura rítmica. Además, es una Ajá, estructura sí, tienes toda la razón, Ángela. Es correctísimo, sí, es metro ritmo que básicamente está en cargo de que rellenar todo el espacio. Y sí, esas notas repetidas, Beethoven luego está utilizando pues realmente para todo el primer movimiento. Además, a veces él está exponiendo esto como de repeticiones, como por ejemplo así.
Sí, muy expuesto y muy audible. No sé si me escuchan, sí, porque se supone que ya estoy Sí, como a 5 metros. Pero, por ejemplo, Beethoven está utilizando este mismo ladrillo, ah, por ejemplo, incluso en el material de los bajos, cuando ya aparece otro tema, este material, eso está apareciendo en el bajo siempre como el, digamos, como el ritmo ostinato que Beethoven nunca rechaza, como dijo Ángela. Eso me encanta que pueden realmente fijar en este material. Además, no sé si ubican básicamente toda la sinfonía, pues incluso Beethoven ha regresado con la nota repetida y también con la misma cantidad de las notas repetidas. ¿En qué movimiento se ha regresado? ¿Sí pueden decírselo? Porque pues vale la pena realmente escucharla una vez más. Sería fantástico primero escucharla y luego analizarla, pero sí saben dónde Beethoven ha regresado a la nota repetida como ladrillo principal de toda la sinfonía número 5, ¿no? No Está recuerdo, en, maestro, sí, pero está en el final, en el cuarto movimiento. ok. Listo. Ta, 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 tam, tara, ta, tam. Y la cosa más fascinante que es la repetición, básicamente, ya hecha en otro tipo de ritmo, son tresillos, ta, 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 tam, ta, 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 tam, pero definitivamente esta cosa no podría aparecer sin el ritmo de las notas repetidas de primer movimiento. Entonces, la cosa más fascinante de la forma es básicamente el uso de material chiquito. Aquí, en caso de Beethoven, casi siempre estamos hablando básicamente de cualquier pieza de Beethoven. Es la forma de construir palacios enormes, grandes y pues con una popularidad increíble hasta que cuando pues ya hablamos con la gente que está muy lejana de la música, dicen, ay, me encanta Beethoven, cha, 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 cha. Cha, 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 esa es mi obra favorita. No sé qué es, hermano, pero pues me encanta. Ay, qué chida la pieza, esa canción me encanta. Entonces, pues yo creo que la forma tiene obviamente sus propios objetivos. Primero, la forma nos permite escuchar la música bastante larga, sin sentir ni aburrimiento ni cansancio. Por eso, por ejemplo, unos grandes maestros de la forma eran compositores para la iglesia, que estaban escribiendo misas enormes, ¿verdad? ¿Cuánto dura la misa si menor de Bach? No sé, si no me equivoco, alrededor de 3 horas, ¿verdad? Pasión San Juan, más de 3 horas. Pasión San Mateo, 3 horas específicamente, si tocan relativamente lento, pero pues todas estas cosas obviamente está sirviendo la forma. Eso es una de las ideas que a mí me parece que tienen que definitivamente uh, estar elaboradas en las cátedras de composición. Y también nosotros estamos también pensando en la forma cuando, por ejemplo, tenemos que tocar alguna improvisación, sabiendo que obviamente en la improvisación tenemos que llegar al punto de culminación, tenemos que crear cierta ida a los conceptos así sonoros, pero definitivamente forma musical, yo creo que es forma arquitectónica de construcción de cualquier pieza. Ahora, a mí me gustaría que me muestren ejemplos donde, por ejemplo, no solamente el ritmo, sino alguna otra cosa podría servir como ladrillo principal. Entonces, no sé, ¿qué instrumentistas
son? ¿Sí? ¿Qué instrumentos tocan? Y Yo luego, toco ajá, flauta, tú tocas pero mi flauta, instrumento pues, principal es guitarra. muy bien. Pues obviamente, vaya, es increíble, pues tú estás básicamente haciéndolo en dos naturalezas sonoras diferentes. Pero, por ejemplo, sí estamos, no sé, estamos hablando de forma que se llama variaciones. En pocas palabras, ¿quién podría explicarme qué significa variaciones? Si alguien, muy bien. A ver, colega, variaciones, ¿qué son? Que nadie quiere tomar la palabra. No puedo creer que no pueden con sus propias palabras explicar qué significa una tal cosa que se llama variaciones. Pues yo toqué muchas variaciones cuando Ajá, estudié mi carrera, porque la guitarra tiene muchísimas piezas con sí. la idea principal, más la variación, más Ujú, segunda variación, más tercera variación, y así sí, nos íbamos, exacto. pero todo era a partir de una sola idea, de como el cha-cha-cha-chan o el de Vivaldi, ¿no? De tan, tan, Ujú, tan, 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 tararán, que nunca que en toda es primavera, creo, sí, sí, toda la las primavera estaciones. se repite. Ujú. Bueno, Pues eso es lo que, obviamente, sí, variaciones, obviamente, pues en su entendimiento clásico significa más que nada presencia de un tema. Primero existe un tema, casi siempre este tema es relativamente corto. No sé si han escuchado variaciones con tema larga, o yo creo que solamente la única excepción son variaciones de Goldberg de Bach, pero usualmente, no sé, tenemos, otra vez me voy al piano, tenemos, por ejemplo, 32 variaciones de Beethoven, donde básicamente todo el tema ocupa nada más 8 compases. Y ya se acabó el tema y comienza la variación. Sí, entonces, básicamente, variación es un género muy, muy especial que se trata también de la forma. Que hay un tema sobre el cual luego el compositor comienza a adornar todo este material con cosas adicionales. Casi siempre se trata de la factura, interesante cambio metrorítmico, cambio de tempo, otra vez formación de una parte de variaciones que representa culminación, casi siempre está al final. Y entonces, si alguien podría decirme cuáles son realmente condiciones principales para esta forma musical, variaciones, aparte de tener un tema. Si vamos a hablar de variaciones clásicos, ¿qué podría Pues ser? sería, maestro, no perder el tema principal, ¿no? Con todo y variaciones se tiene que seguir escuchando el tema. Ajá. ¿Y con qué remedio se hace? con el ritmo, No solamente con el ritmo, hay cosas aparte de solamente el ritmo, ¿no? Hay una La armonía. cosilla aún más importante, claro, y también de qué se trata esto. Armonía es como cosa generalizada, pero si quieres de verdad contestar como un verdadero musicólogo, es tonalidad. Tonalidad tiene que ser la misma siempre. Por eso la dificultad es piezas de variaciones grandes que no sean demasiado aburridas, porque básicamente todo va en la misma tonalidad. O se permite, por ejemplo, cambiar, no sé, en caso de Beethoven es de Do menor a Do mayor, en caso de Schubert de Si bemol mayor a Si bemol menor, pero obviamente se trata de la tonalidad. Entonces, tonalidad representa también un
Yo no sé si hablábamos de ladrillo, más bien eso no es ladrillo, tonalidad es cemento, con cual nosotros vamos a poder unir cada ladrillo y crear la pared o construcción completa de toda la sala o construcción completa de todo, de toda la casa. Si, por ejemplo, estoy hablando de una forma musical que se llama rondo, ¿quién podría decirme qué es? El rondó tiene un tema principal, ¿no, maestro? Y tiene variaciones, desarrollo, pero siempre vuelve al tema principal sin variación. Es decir, es Yo creo que rondo no debe de tener variaciones, tiene que tener episodios, ¿verdad? Sí, variaciones no, realmente no estoy seguro. Yo creo que un verdadero rondo donde tenemos tema principal a cual siempre la música se está regresando y adentro nosotros tenemos ¿qué? Episodios, ¿verdad? Podría ser episodios hechos en otras tonalidades. Hablar de algunas piezas concretas. Por ejemplo, algún rondo que les parece como emblemático, que solamente podemos utilizarlo así como científicos analizando. ¿Qué rondo les parece muy emblemático? Donde la música siempre regresa básicamente al mismo tema. Los jóvenes que ya están estudiando música, participen. Algún rondo a sus gustos. Hay muchos, incluso los que no se llaman así, pero de todos modos el principio o material principal representa el rondo como tal. No, pues no les suena. Si les estoy diciendo finales de sonata la mayor de Mozart, sí, ¿quién podría decir qué es? podría ser la marcha a la turca de No, pues sí, no es marcha, pero si no es rondo. rondó, ¿no? Rondó a la turca. Sí, correcto, sí, obviamente es. Rondó a la turca de Mozart es un gran ejemplo, porque sí, ¿cuántas veces? Si no me equivoco, 4 o 5 veces Mozart está regresando al mismo tema. Sí, uno de los mejores, ¿cómo se dice? Ejemplos. Ok, ahora otra pregunta. Si yo estoy hablando de la forma muy peculiar, donde, por ejemplo, todo esto se trata de la música de canto, donde, por ejemplo, tenemos versos y estribillo. ¿De qué forma estoy hablando? Forma de la música para canto con versos y estribillo. ¿Qué sería? ¿Sería un lead? ¿Perdón? ¿No No sería escuché. un lead? ¿Un lead? Sí, es obviamente, es una canción, realmente. Aunque mira, lead es algo un poco más amplio, pero definitivamente una canción con estrofas y estribillos, sí, es nada más una cosa que solamente podemos llamar la canción.
¿Qué cosa es muy peculiar de las canciones? A pesar de que podría ser cambio tonal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más importante y qué es lo que básicamente la forma de la canción tiene en común con rondo? El coro que regresa, ¿no? Exacto, sí, el permanente regreso al coro. Entonces, sí, es una de las cosas también más importantes, observar todos estos pequeños detalles, porque las palabras podrían estar dramatizándose, cambiándose, pero de todos modos que la melodía se queda absolutamente igual. Solamente cuando de repente comienzan a aportarse, por ejemplo, no sé, las sílabas de la manera un poco distinta, entonces, pues de alguna manera la melodía podría estar levemente modificada, pero no mucho, ¿verdad? En este caso, claro que sí, comenzando de las canciones de Schubert y terminando de tomar ejemplos de canciones de Armando Manzanero, básicamente nosotros estamos hablando de pues, grandes ejemplos de que componer una melodía que siempre se repita,